Esta condición provoca una inflamación en las vías respiratorias pequeñas, a las que conocemos como bronquiolos, que están ubicadas en los pulmones. Esta inflamación reduce el espacio disponible en estas vías, lo cual causa una obstrucción que dificulta el paso del aire. Y en el lado derecho de esta diapositiva les puse una imagen que explica perfectamente lo que es la bronquiolitis. En esta imagen se encuentra una comparación entre un bronquiolo sano y un bronquiolo inflamado. Por ejemplo, aquí observamos que en el bronquiolo sano el flujo de aire es mayor y pasa sin dificultad. En cambio, en el bronquiolo inflamado observamos menos espacio para el aire debido a la inflamación y a la presencia de moco, lo cual disminuye el paso del aire y causa problemas respiratorios. La bronquiolitis es más común en niños menores de 2 años. Durante el primer año de vida se ha informado que la incidencia es de alrededor del 11 al 15%. Dependiendo de la gravedad de la infección, se producen al menos 5 hospitalizaciones por cada 1000 niños menores de 2 años. La bronquiolitis es clásicamente un trastorno estacional, que es más común durante el otoño y el invierno, pero pueden ocurrir casos esporádicos durante todo el año. Los factores de riesgo para una infección severa incluyen varios elementos importantes, como una historia de prematuridad, sobre todo en aquellos nacidos antes de las 32 a 34 semanas de gestación, ya que sus sistemas respiratorios están menos desarrollados. Edad menor de 3 meses, ya que los bebés más pequeños tienen vías respiratorias muy estrechas y menor inmunidad. Presencia de enfermedades neuromusculares, que pueden dificultar la eliminación de secreciones respiratorias. Enfermedad cardíaca congénita, donde el corazón ya tiene una carga adicional y la bronquiolitis puede empeorar la condición. Una enfermedad pulmonar crónica, que afecta la capacidad de los pulmones para funcionar de manera efectiva. E inmunodeficiencia, pues limita la capacidad del cuerpo para combatir con la infección. El virus respiratorio sincitial es el agente etiológico más frecuente, causando aproximadamente el 70 a 80% de las bronquiolitis. Este pertenece a la familia Paramyxoviriddae y al género Pneumovirus. Su circulación es típicamente estacional, con un pico de máxima incidencia entre los meses de noviembre y febrero. Las infecciones por virus respiratorio sincitial afectan al 75% de los lactantes en su primer año de vida, con un pico de máxima incidencia entre los 2 y los 3 meses de edad. Aproximadamente el 2 a 3% de los niños con una prima infección por virus respiratorio sincitial en los primeros 12 meses de vida requieren hospitalización y el 2 a 6% de ellos ingreso en cuidados intensivos. La mortalidad de niños previamente sanos hospitalizados por bronquiolitis es muy baja en los países industrializados, es decir, de 0 al 1.5%, donde el acceso a la ventilación mecánica y a los cuidados intensivos es fácil. Sin embargo, dada su elevada frecuencia, cada año fallecen en el mundo entre 66.000 y 199.000 niños debido a infecciones por VRS, siendo la segunda causa de muerte tras la malaria en niños entre 1 y 12 meses. Seguido del virus respiratorio sincitial, el rinovirus es reconocido en la actualidad como el segundo virus más frecuente en la bronquiolitis del lactante. Los rinovirus humanos constituyen un género incluido en una gran familia denominada Picornaviridae, que es la fuente más común de infecciones virales humanas. La circulación típica del rinovirus a lo largo de todo el año, con un pico de máxima incidencia en primavera y otoño, se refleja en la identificación de rinovirus en casi el 80% de las bronquiolitis diagnosticadas en los meses de septiembre y octubre. Otros posibles agentes etiológicos son bocavirus, adenovirus, metaneumovirus y con menos frecuencia por influencia y virus de la gripe. Además, se ha descrito su asociación a bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae. En cuanto a la fisiopatología, pues ya nos mencionaron varias etiologías y en especial el virus respiratorio sincitial tiene tropismo por el epitelio respiratorio, es decir, que tiene afinidad hacia las células de dicho tejido. Entonces, una vez llega el virus, se une a receptores en estas células gracias a sus proteínas, como lo son la proteína G, que le da la adherencia, y la proteína F, que le permite funcionar su envoltura con la membrana de la célula huésped. Ya cuando está ahí comienza a replicarse y a dañar los cilios de las células del epitelio del bronquiolo y posteriormente habrá necrosis y descamación del epitelio. Esta necrosis va a desencadenar una respuesta inflamatoria y la liberación de citocinas y quimiosinas, que van a empeorar el cuadro clínico que ya estaba establecido por la infección viral, ya que va a generar más obstrucción de los bronquiolos. También las paredes de esta área se engrosarán y habrá hiperplasia y metaplasia de las células que producen moco. Y si a eso le sumamos que los cilios fueron dañados por el virus, habrá un exceso de moco que no se podrá eliminar fácilmente y empeorará la obstrucción, la cual puede ser parcial o total, y esto puede llevar al paciente a tener un patrón de ventilación desigual, porque pues no todos los bronquiolos están obstruidos del todo, y por eso solo habrá hiperinsuflación alveolar en algunas áreas.
Todo esto va a conducir a una alteración en la relación ventilación-perfusión, que consecuentemente llevará al paciente a hipoxemia e incluso a hipercapnia si la obstrucción es severa. Además, la inflamación y el moco que irrita el epitelio del bronquiolo puede causar broncoespasmo, aunque esto es más común en pacientes, en especial niños, que tienen antecedentes de hiperreactividad bronquial. Y pues, ¿qué es lo que hará el cuerpo para tratar de compensar? Al inicio habrá taquipnea, pero si la obstrucción o hipoxia no se corrigen, los músculos respiratorios se van a fatigar y el paciente tendrá una insuficiencia respiratoria. Además de que la hipoxemia va a generar vasoconstricción pulmonar, que podría llegar a hipertensión pulmonar y en casos graves o avanzados a insuficiencia cardíaca derecha. Cuadro clínico, cianosis, sibilancias estertores, tos, fatiga, fiebre, tiraje, músculos alrededor de las costillas se hunden a medida que el niño trata de inhalar, las fosas nasales se ensanchan al respirar, taquipnea y mialgia. La fiebre puede estar o no presente. En 1 a 4 días la tos se hace persistente, la tos es seca y paroxística. La dificultad respiratoria empeora en las primeras 24 a 48 horas, lo que a menudo lleva a hospitalización, y luego mejora gradualmente. La mayoría de los casos son leves, con recuperación en menos de una semana, aunque la tos puede durar en desaparecer de 3 a 4 semanas. El diagnóstico de bronquiolitis es clínico, basado en la historia clínica y examen físico. Las pruebas adicionales se reservan para diagnósticos diferenciales. Diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales son crisis asmática, tosferina, neumonía, aspiración de cuerpo extraño, fibrosis quística, enfermedad cardíaca congénita, aspiración por reflujo gastroesofágico, efisema lobar, neumonía, neumopatías intersticiales, inmunodeficiencias, anomalías pulmonares congénitas e infecciones. La bronquiolitis es frecuente en menores de 2 años. Suele haber antecedentes de infección viral, mientras que en el asma es más común en niños mayores de 2 años, con antecedentes familiares de alergia o asma. En cuanto a la tosferina, esta presenta tos con gallo durante la inspiración. Por otro lado, la bronquiolitis presenta más bien una tos paroxística, que es conocida por ser una tos de ataques intermitentes y seca. La tosferina puede confirmarse mediante cultivo o PCR de Bordetella pertussis, bacteria causante de esta infección. La bronquiolitis puede distinguirse de la neumonía porque la bronquiolitis presenta sibilancias y estertores difusos sin consolidación pulmonar en radiografía. La neumonía presenta fiebre alta, tos productiva, crepitantes localizados en la auscultación, una radiografía de tórax con consolidación. Para poder saber si se trata de bronquiolitis o de un cuerpo extraño, en el tórax tenemos que recordar que este último evento es súbito tras un episodio de asfixia o juego. El médico debe notar asimetría en la auscultación, sibilancias o hipoventilación en un lado del tórax, y esto se confirma con radiografía o broncoscopía si se trata de un cuerpo extraño. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria. Es causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido normalmente espeso y pegajoso, el moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas. Puede confirmarse con una prueba de cloro en sudor y un estudio genético. Enfermedad cardíaca congénita. La ecocardiografía o el ecocardiograma es una prueba indolora que utiliza ondas de sonido para crear imágenes del corazón en movimiento. Puede ser de ayuda para diagnosticar una anomalía cardíaca o se puede utilizar para seguir la evolución de esta en el tiempo. La ecocardiografía fetal en ocasiones puede servir de ayuda para encontrar una cardiopatía congénita antes de que el bebé nazca como manera preventiva. Aspiración por reflujo gastroesofágico. Presenta episodios de aspiración crónica, vómitos frecuentes y síntomas digestivos. Se confirma con pH-metría esofágica o estudio de deglución. En la bronquiolitis podemos apreciar que el episodio de dificultad respiratoria es aislado sin los síntomas que tiene el reflujo. En la bronquiolitis podemos apreciar sibilancias generalizadas sin anomalías estructurales, mientras que en el efisema lobar se ven sibilancias localizadas y expansión de un lóbulo en la radiografía de tórax.
El curso de las bronquiolitis es agudo, sin compromiso intersticial. Por otro lado, las neumopatías intersticiales cursan de forma crónica, con hipoxemia persistente y si hay hallazgos intersticiales en la radiografía. Se puede descartar una inmunodeficiencia mediante la historia previa de infecciones respiratorias recurrentes y posteriormente haciendo una evaluación con pruebas inmunológicas específicas. La bronquiolitis etiológicamente no se asocia a malformaciones pulmonares. Por otra parte, las anomalías congénitas son signos presentes desde el nacimiento o primeros meses de vida. Son diagnosticados por imagen, radiografía, tomografía, ecografía prenatal. Para distinguirla de infecciones bacterianas o micóticas, hay que tener presente que la bronquiolitis es causada principalmente por virus, como el virus respiratorio sincitial. Para descartar otras infecciones, se puede requerir de cultivos específicos o pruebas de laboratorio como la PCR para diferenciar el patógeno responsable. En esta diapositiva, pues vamos a observar un audio y un video para comparar el gallo inspiratorio de la tosferina, que es más agudo a diferencia de la tos de la bronquiolitis. En cuanto al diagnóstico, lo vamos a poder determinar conforme a la clínica, a la anamnesis y a la exploración física. Dentro de la clínica podemos obtener diferentes síntomas, sobre todo de las vías respiratorias altas, como viene siendo la rinorrea, que es la secreción nasal, estornudos, tos. Los bebés pueden presentar o no fiebre, pueden presentar también irritabilidad o rechazo a la alimentación, pueden tener taquipnea, disnea expiratoria, auscultación con sibilancias o bien con crepitantes. Conforme a la amnesis, pues es muy importante, sobre todo, preguntar e indagar sobre aquellos factores que pueden ser relacionados con el riesgo de progresión a enfermedad severa. Por ejemplo, la edad, menor a 6 semanas, antecedentes de prematuridad, cardiopatías congénitas, o sea, se presentan, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad neuromuscular o bien inmunodeficiencias, o que tengan una evolución menor a 72 horas por la posibilidad, pues, de empeoramiento, tabaquismo en el entorno, ausencia de lactancia materna, tener hacinamiento o pobreza y bajo peso al nacer, sobre todo si es, pues, obviamente menor a 2.500 gramos. Y el otro es la exploración física. En primero, pues necesitamos hacer una observación general, sobre todo evaluar el estado de alerta del niño, su aspecto general e identificar, pues, signos de irritabilidad, letargo o fatiga extrema. También observar ciertos signos de dificultad respiratoria, como la respiración rápida, o si tienen un esfuerzo respiratorio, o bien retracciones intercostales y subcostales. También apreciar la frecuencia respiratoria, o sea, medirla y compararla con los valores normales para la edad. Y pues básicamente una frecuencia respiratoria elevada pues puede indicar dificultad respiratoria. En cuestión a los neonatos y los lactantes, la taquipnea pues es un signo común, sobre todo en etapas avanzadas de bronquiolitis severa. También puede disminuir debido al agotamiento que estos tienen. Otro determinante pues es la evaluación del esfuerzo respiratorio, observar si hay aleteo nasal, que es un signo de dificultad respiratoria, evaluar si hay retracciones, o sea, el hundimiento de las costillas y el área debajo del esternón al respirar, y pues observar el uso de los músculos accesorios, lo que viene siendo los músculos del cuello y de la parte superior del tórax, y el tiraje supraclavicular. También debemos de hacer lo que viene siendo la auscultación pulmonar. Con ella podemos escuchar una expiración alargada,
sibilancias o bien los subcrepitantes, incluso zonas de hipoventilación. También debemos de medir la saturación de oxígeno, la evolución cardiovascular, observar si hay signos sobre todo de deshidratación o mala perfusión, como llenado capilar prolongado mayor a 2 segundos, lo cual esto puede ser como una señal de mala perfusión tisular debido pues, al esfuerzo respiratorio que hacen los bebés. Otro de ellos a evaluar son los signos de complicación o progresión, verificar si el niño presenta pues, pausas respiratorias, que son las apneas, o cianosis. Esto puede indicar insuficiencia respiratoria y requerir intervención urgente. Ante un niño con bronquiolitis, se debe establecer inicialmente la gravedad del cuadro clínico, utilizando siempre pues, un score o una escala lo más objetivamente posible, que incluya los parámetros clínicos. Por eso en esta diapositiva les presento la escala de score de Boutounis, que es la más utilizada. Y en este caso, los parámetros clínicos que incluye pues, es la frecuencia respiratoria, las sibilancias expiratorias y la musculatura accesoria. Y va del grado 0 al 2. En el grado 0 podemos ver una saturación que es mayor o igual al 95% en aire ambiente, una frecuencia respiratoria de menor de 50 revoluciones por minuto, sibilancias expiratorias leves, musculatura accesoria ninguna o intercostal leve. En el grado 1, la saturación de oxígeno es mayor al 95% o mayor o igual al 92% en aire ambiente. La frecuencia respiratoria en este caso sería de 50 a 60 revoluciones por minuto. Las sibilancias expiratorias es durante toda la expiración. En cuestión a la musculatura accesoria, es intercostal moderada y supraesternal. En el grado 2, la saturación de oxígeno, en este caso, pues es menor o igual a 92% en aire ambiente. La frecuencia respiratoria es mayor a 60 revoluciones por minuto. En las sibilancias expiratorias pueden ser durante la inspiración inspiratorias y expiratorias que son audibles sin fonendo. En cuestión a la musculatura accesoria puede ser intensa o un bamboleo o bien aleteo. Y precisamente la realización del score se realiza siempre tras la aspiración de secreciones de vías altas, ya que, debido a la obstrucción de vías altas, estas empeoran artificialmente la valoración de la gravedad. Hay también ciertos datos clínicos que son indicadores de gravedad, como viene siendo la presencia de un quejido o bien la cianosis. Para las pruebas complementarias, no se recomienda de manera rutinaria realizar un hemograma, proteína C reactiva y procalcitonina, ya que sus resultados no van a ser tan específicos, además de que no van a modificar el tratamiento que se le dé a los pacientes. Solo podría ser útil en casos en que haya algún paciente que tenga síntomas sugestivos de una infección bacteriana grave. La gasometría tampoco se recomienda de manera rutinaria, solamente en pacientes que tengan una saturación de oxígeno menor a 90%, con fracción inspirada de oxígeno mayor a 40. Y una saturación de oxígeno con oximetría de pulso, esa sí se recomienda para todos los pacientes y para el control de los cambios clínicos en los niños con compromiso respiratorio. Los test virológicos solamente son recomendados en pacientes que tengan que ser hospitalizados y no puedan estar aislados en una habitación aparte, o sea, ellos solos, porque pues se dice que esta información tiene poca utilidad en el manejo clínico de estos pacientes. Aquí va a haber de dos tipos, que son los métodos moleculares y los basados en la detección de antígenos. Los primeros son más sensibles, pero son más caros y los resultados tardan más, además de que no están disponibles en todos los centros, mientras que los de detección de antígenos suelen estar casi siempre disponibles, son más fáciles de usar, los resultados son casi inmediatos, son baratos, por lo que son los recomendados en la práctica clínica diaria. Y en cuanto a la radiografía de tórax, en algunos casos puede ser normal y en otros puede mostrar signos de hiperinsuflación o de atelectasias, que van a verse más o menos grandes dependiendo de la evolución de la bronquiolitis. Sin embargo, hay diversos estudios que mencionan que no hay una adecuada correlación entre los hallazgos de la radiología y la gravedad de la enfermedad, así que esta no se recomienda de forma rutinaria. Está indicada solamente en los pacientes que tengan una afectación grave, que vayan empeorando o si hay una duda diagnóstica. De este lado podemos ver un ejemplo de una radiografía. Es un recién nacido de 16 días y aquí vemos hiperinsuflación, ya que está el diafragma aplanado, y hay atelectasias bilaterales que podemos ver aquí más radioopacas. Ahora vamos a seguir con las complicaciones y agravamientos.
En algunos casos, la bronquiolitis puede complicarse especialmente en pacientes de riesgo, con insuficiencia respiratoria, por la falta de oxígeno, por obstrucción bronquiolar severa, por neumonías secundarias, infecciones bacterianas sobreañadidas a la enfermedad, por apneas, pausas respiratorias, especialmente en menores de 2 meses. La deshidratación también es una forma de complicación por dificultad para alimentarse debido a la disnea y el esfuerzo respiratorio. También la hospitalización prolongada o la necesidad de ventilación mecánica. Y ahora, dentro del agravamiento y los factores de riesgo, conocemos que pueden haber varios factores que empeoran el cuadro clínico. Dentro de esto está la edad temprana, que son menores a 2 meses por inmadurez pulmonar, desnutrición o bajo de peso también son factores importantes, la prematuridad, que se asocia con una función pulmonar deficiente, la confección con otros virus, por ejemplo, los adenovirus o la influenza, exposición a contaminantes ambientales como humo o polvo, también el retraso en buscar atención médica o el tratamiento inadecuado de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo, estas condiciones aumentan la probabilidad de desarrollar bronquiolitis o de sufrir una forma más grave. Aquellos menores a 6 meses poseen un sistema inmune inmaduro, como lo dijimos, la prematuridad, enfermedades respiratorias o cardiovasculares de base, como cardiopatías congénitas, pueden agravar mucho la enfermedad, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, la falta de lactancia materna y factores ambientales como la exposición al humo de tabaco, asistencia a guarderías o contacto con muchos niños que puedan tener enfermedades respiratorias y también el hacinamiento en el hogar. Para el tratamiento, es importante mencionar que la mayoría de casos serán de leves a moderados, lo que quiere decir que no van a requerir de hospitalización y van a ser cuidados en el domicilio. Sin embargo, va a haber ocasiones donde el niño puede agravar y necesitará de hospitalización. Las medidas de soporte en domicilio consistirán en desobstrucción nasal, de otra forma, la aspiración de secreciones, para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y contribuir a disminuir las probabilidades de complicaciones como la otitis. Otras medidas de soporte es la elevación de cabecera de cuna, esto para evitar aspirar la misma secreción, y en caso de un rechazo en la ingesta por vía oral, de forma fraccionada, considerar vía parenteral o enteral por sonda nasogástrica, ya que existe el riesgo de una aspiración de alimentos. En medidas de moderada a grave existe la oxigenoterapia, donde puede ser de alto o bajo flujo, donde la oxigenoterapia de alto flujo se administra oxígeno al paciente de forma constante mediante una cánula nasal, y la oxigenoterapia de bajo flujo se administra a un flujo más bajo y suele mezclarse con el aire. Este se administra mediante una mascarilla. Otras medidas de soporte que se consideran son la ventilación con presión positiva, donde se considera esta opción es en casos de fallo respiratorio inminente. Otras medidas de soporte son las medidas higiénicas, como el aislamiento pertinente, lavado de manos, uso de guantes, bata y restricciones de visitas. Eso para una protección de la otra gente y pacientes. También la fisioterapia respiratoria. Esto es solo aquellos pacientes con enfermedades asociadas que lo requieran, ya que puede tener un impacto negativo al aumentar la demanda de oxígeno. Está, por ejemplo, la atrofia muscular espinal y la traqueomalacia grave, donde hay una dificultad para el manejo y la expulsión de secreciones. Dentro de los fármacos broncodilatadores, con el salbutamol no hay beneficios comprobados, pero existe la posibilidad de que haya un grupo de pacientes a los cuales pueden responder bien. No se tiene bien identificados cuáles son, pero se cree que son aquellos mayores de 12 meses con antecedentes personales o familiares de atopia o asma. Caso contrario con la adrenalina nebulizada y adrenalina nebulizada con dexametasona, donde hay estudios que comprueban la mejoría de síntomas y la reducción de ingresos hospitalarios. Los sueros salinos hipertónicos muestran efecto beneficioso al favorecer el aclaramiento mucociliar, donde estudios recientes encuentran un efecto positivo sobre la duración de estancia hospitalaria.
Los antibióticos no se recomiendan utilizar a menos de una sobreinfección bacteriana. Se ha encontrado un importante porcentaje de sobreinfección bacteriana en aquellos pacientes con bronquiolitis aguda grave, donde es recomendable una valoración de esos pacientes, el uso de antibióticos. La ribavirina se trata de un agente antiviral utilizado en casos de bronquiolitis, aunque se necesita de ensayos más amplios para proporcionar estimaciones fiables de los efectos. Por último, están otros fármacos, como es el Heliox, una mezcla de helio y oxígeno, que es menos denso que el aire, lo que permite que fluya más fácil en las vías respiratorias estrechas, y el surfactante, que es administrado en unidades de cuidados intensivos, que ayuda a la disminución de la duración de ventilación mecánica y el tiempo de estancia en cuidados intensivos. En cuanto al pronóstico, este es excelente, sobre todo cuando se reconoce y se trata de forma correcta. Y además porque la bronquiolitis pues, es un proceso infeccioso autolimitado. Generalmente se trata con medidas de apoyo, de hidratación, control de la fiebre y de la oxigenación. La mayoría de los niños se recuperan sin efectos adversos. Se recuperan entre los 3 o 5 días sin secuelas, aunque las sibilancias y la tos pueden continuar durante 2 o 4 semanas. Y la mortalidad, en este caso, es menos de 0.1% cuando la atención médica pues, es adecuada. Alrededor del 3% de los lactantes necesitarán pues, ser hospitalizados y las tasas de mortalidad varían entre el 0.5% y el 7%. La gran variación en la mortalidad se debe a diferentes factores de riesgo y a la falta de disponibilidad de unidades de cuidados intensivos en ciertos países. Las medidas de prevención principales contra la bronquiolitis están relacionadas con la reducción de la transmisión de agentes patógenos, con énfasis en el RSV. Esta estrategia se basa en medidas higiénicas, tanto en centros de salud, en las cuales irán dirigidas a personal del área y en donde el enfoque estará basado en procedimientos de control de infecciones en pacientes hospitalizados para evitar la propagación del virus a otros, como en la comunidad, donde la información está principalmente dirigida a padres y cuidadores de los infantes. En este segundo escenario, los 6 puntos principales de prevención serán: el uso de la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de edad y, si es posible, continuar hasta el primer año de vida. El lavado de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel frecuentemente, especialmente antes y después de la preparación de alimentos y de tener contacto con el bebé. Es importante en el caso del alcohol gel que sea mínimo en una concentración del 60%. Evitar el contacto con los enfermos de infecciones de vías aéreas superiores o, en su defecto, con personas ya con síntomas de la enfermedad. Evitar lugares concurridos como plazas, cines, centros comerciales o lugares de esparcimiento donde incremente la probabilidad de contacto con enfermos, principalmente durante los primeros 2 meses de vida. Además de evitar la exposición del humo de tabaco tanto en la presentación de cigarrillo o inclusive en ropa impregnada con el olor. Además, también tenemos que tomar en cuenta la vacunación. En cuanto a la vacunación, es importante tener en cuenta que es un tema amplio y con muchas vertientes a tomar en cuenta. Para facilitar su comprensión, lo dividiremos en etapas de vida y explicaré las características de cada tipo de vacuna. También es importante recalcar que las vacunas contra VRS son relativamente nuevas y apenas están haciendo muchos estudios. Durante la edad temprana para la vacunación tenemos 2 tipos de anticuerpos monoclonales, los cuales son los que se ven a continuación en la tabla de la diapositiva. Estos anticuerpos proporcionan protección inmediata contra el VRS y duran al menos 5 meses. El anticuerpo Nirsevimab se recomienda para todos los bebés menores de 8 meses de edad nacidos de madres que no recibieron una vacuna materna contra el VRS durante el embarazo. Más adelante hablaremos de esta vacuna, que es la Abrysvo de Pfizer. Se debe administrar una dosis de Nirsevimab a los bebés poco antes de la temporada de VRS o dentro de la semana después del nacimiento, si nacen durante los meses de octubre a marzo, en la mayor parte del territorio. En este caso, la mayoría de la literatura es de Estados Unidos, entonces pues, se refieren a la mayor parte del territorio de Estados Unidos. Nirsevimab también se recomienda para un grupo pequeño de niños de 8 a 19 meses de edad, quienes tienen un mayor riesgo de VRS grave. Esta dosis debe administrarse poco antes de la segunda temporada de VRS del niño. En este grupo se incluyen niños que nacieron prematuramente y padecen enfermedades pulmonares crónicas, niños con inmunodepresión grave y niños con fibrosis quística grave.
En la tabla que tenemos en la diapositiva podemos observar las temporadas o las etapas de vida en las que se le puede aplicar la vacuna al bebé antes de los 8 meses o de los 8 a los 19 meses o en niños que enfrentan su primera temporada de BRS dependiendo del anticuerpo monoclonal que se utilice. Y pues en el caso de los menores de 8 meses con nirsevimab es importante tomar en cuenta el peso para la dosis. Los inconvenientes con este tipo de inmunización son el alto costo económico que representan, además de que algunas bibliografías y fuentes, como la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, declaran que existe cierta controversia en relación a su administración. Por ejemplo, en el caso del palivizumab, su utilización disminuye las tasas de hospitalización por bronquiolitis BRS positivo. Sin embargo, no reduce la estancia hospitalaria, los requerimientos de oxígeno o de ventilación mecánica, ni tampoco la mortalidad. Por ello, no existe una unanimidad en cuanto a sus indicaciones. Sin embargo, algo importante es que ambos están disponibles en México. A continuación, los dos grupos a considerar son mujeres embarazadas y adultos mayores. Esta inmunización se realiza con vacunas de antígeno recombinante o ARN mensajero modificado. En esta diapositiva tenemos dos fotos que se me hizo importante poner, que son en la primera sobre un estudio de Pfizer, que es uno de los laboratorios que hizo la vacuna de antígeno recombinante, y en el cual se muestra la eficacia de precisamente prevención de RSV en infantes cuando se aplica la vacuna en mujeres embarazadas. El único problema es que este tipo de vacunas no están disponibles en México, sin embargo, es la otra foto, que es de un informe de gobierno de la COFEPRIS, que es de mayo de este año, 2024, en el cual pues se anuncia que ya se autorizó un ensayo clínico de fase 3 para probar precisamente vacunas contra el RSV, y se refieren a la vacuna de Pfizer, la cual se está buscando que se acepte aquí en México y pues ver los efectos que tiene en la población. Y en esta tabla podemos observar las 3 vacunas que existen para los adultos mayores de 60 años y también para las mujeres embarazadas. También se están haciendo estudios para tomar en cuenta estas vacunas en población de 40 a 59 años, sin embargo, todavía se están considerando los efectos adversos, entre otras cosas como la eficacia. En este caso tenemos el Arexvy, la vacuna Arexvy es del laboratorio GSK. También tenemos Abrismo, que es del laboratorio Pfizer, y Mresvia de Moderna. Los tipos de vacuna, pues Arexvy y Abrismo son un antígeno proteico recombinante de RSVF, que es el epíteto del virus, mientras que la de Moderna es un ARN mensajero modificado con nucleósidos que codifican para la glucoproteína F también. Tenemos también la población a la que se pueden dirigir. En general, las 3 vacunas pueden ser para grupos de 60 a 74 años y en caso de riesgo de enfermedad grave, y en teoría pues debe de ser obligatoria para grupos de 75 años en adelante. Esto está considerado en una población de Estados Unidos con las indicaciones de la CDC. Y la única que está aprobada en Estados Unidos para mujeres embarazadas es la Abrismo de Pfizer, y en todos los casos son dosis únicas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tenga una pregunta o algo. Bueno, pues en ese caso muchas gracias por su atención. Eso sería todo de la clase.